Prisionero de Hogwarts 151, 160. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 151. La semana siguiente, viernes por la tarde. Mientras los alumnos de primer año, bajo la supervisión de Tox y la señora Pomfrey, realizaban su carrera de fondo definitiva, el resto de los estudiantes siguieron las indicaciones del tablón de anuncios hacia las aulas bajo el castillo. Los jóvenes magos estaban sentados en las aulas. El aire estaba cargado de una mezcla de tensión, curiosidad y expectación. Al otro lado del aula, una pesada puerta de madera, con runas inscritas, estaba cerrada, y 4 enormes pergaminos colgaban de la pared junto a ella. Cada pergamino estaba claramente marcado con el emblema de una casa en la parte superior, con un espacio en blanco debajo, a la espera de ser escrito. Lynch estaba de pie junto a la puerta, erguido. Sin decir palabra, señaló directamente los 4 pergaminos. Este es el ranking de casas. Solo registra una cosa: el desempeño en esta cueva del cambio. Su voz no era fuerte, pero se oyó con claridad en todos los rincones. Las puntuaciones se basan en la profundidad de la exploración y el desempeño al responder al desafío. Se decide semanalmente, y el mejor clasificado obtiene 5 puntos para su casa. 5 puntos. Susurró Ron al oído de Harry. Hermione apretó los puños, con la mirada fija en la lista de Ravenclaw. En el lado de Slytherin, Malfoy alzó la barbilla con arrogancia. El honor pertenece solo a Slytherin. Lynch continuó. La dificultad de los pasillos se ajustará según el año. Su objetivo es explorar lo más a fondo posible. Una sonrisa misteriosa apareció en su rostro. Al final de este curso, la casa con las mejores calificaciones recibirá un misterioso gran premio. Sin esperar a que los alumnos comenzaran a discutir, señaló directamente la puerta de madera. Ahora, entren por turnos. Empezando por segundo año de Slytherin. El día siguiente se convirtió en un día de sufrimiento para todos los alumnos. El primer chico de Slytherin en entrar fue expulsado a los 30 segundos, con la túnica teñida de rosa brillante, provocando las risas de la multitud. Otra chica de Ravenclaw duró un poco más, saliendo con el pelo erizado y aún humeante. Malfoy, que momentos antes se había mostrado tan seguro de sí mismo, salió empapado como una rata ahogada en tinta, con el rostro ceniciento. Cada vez que la puerta de madera se abría y se cerraba, se tragaba a un estudiante para luego escupirlo. Los estudiantes que salían tenían un aspecto patético. Lo mejor que conseguían era sobrevivir unos minutos más dentro, y ninguno siquiera se acercaba al límite teórico de su curso. La dificultad del pasillo superaba con creces las expectativas de la mayoría de los estudiantes. Finalmente, llegó el turno de Gryffindor. Harry Potter. Harry respiró hondo, con las enseñanzas de Lynch resonando en su mente. Empuñó su varita y caminó hacia la puerta de madera que albergaba un sinfín de desafíos. La puerta se cerró tras él y las antorchas se encendieron una tras otra. Harry no se precipitó hacia adelante como la última vez. Se quedó inmóvil, con la mirada fija recorriendo el pasillo, familiar pero a la vez extraño. Los pilares de piedra, las cajas de madera esparcidas, el suelo aparentemente inofensivo, todo era similar a lo que había experimentado durante su cautiverio, pero percibía un peligro más sutil en el aire. Aprendiendo de su experiencia anterior, ya no confiaba únicamente en sus instintos de lucha. Cuando la pared a su izquierda se abrió y apareció el muñeco dorado, Harry no saltó a la derecha. Recordaba que la última vez había una trampa de adoquines allí. Casi instintivamente, se agachó y se deslizó, cubriéndose con precisión tras el pilar más cercano. 3 chorros de tinta salpicaron su posición original y posibles escondites. Sin detenerse, usando el pilar y varias cajas de madera como cobertura, Harry avanzó con cautela. Observó con atención las grietas en las paredes y las juntas del suelo, intentando descifrar el patrón de las trampas. Finalmente logró evitar 2 trampas de ladrillo e incluso usó un hechizo de levitación para mover una caja de madera, descubriendo un pasadizo aparentemente estrecho tras ella. Todo parecía ir sobre ruedas. Pero el pasillo que Lynch había construido a un coste enorme no era estático. Las trampas a las que se enfrentaba cada retador cambiaban en detalle. Al intentar entrar en el pasadizo, la pared se cerró de golpe, casi atrapándolo, mientras una gran cantidad de aceite resbaladizo caía del techo, obligándolo a retroceder al camino principal. Con su vía de escape bloqueada, tuvo que lidiar con las trampas del camino principal con mayor habilidad. Harry no se dejó llevar por el pánico.
Usó un muñeco volcado como escudo improvisado para desviar una ráfaga de proyectiles de tinta. En una zona abierta, en lugar de correr imprudentemente en línea recta, avanzó en zigzag, lo que, aunque torpe, le permitió esquivar varios proyectiles. Se sentía más sereno y estratégico que la mayoría de sus compañeros. Observaba y trataba de retroceder, en lugar de abrirse paso a la fuerza bruta. Sin embargo, al llegar por fin a la explanada a unos 15 metros de la meta, la misma que le había costado la victoria, sintió un vuelco en el corazón. El panorama ante él había cambiado por completo. Las trampas de la semana anterior habían desaparecido. El suelo estaba cubierto de ladrillos de piedra que cambiaban de color constantemente, haciendo imposible distinguir cuál era seguro. En las paredes laterales, en lugar de simples boquillas, aparecían símbolos rúnicos que giraban y cambiaban sin cesar, irradiando inquietantes fluctuaciones de energía. Harry intentó encontrar un patrón, pero los cambios eran demasiado rápidos. Apretó los dientes, aprovechó un momento que parecía seguro y pisó con fuerza un ladrillo de piedra gris azulado. ¡Zas! El ladrillo bajo sus pies se tornó al instante de un rojo cegador y, simultáneamente, la luz rúnica en las paredes laterales se intensificó. Dos redes mágicas viscosas que se entrecruzaban se abalanzaron sobre él a una velocidad mucho mayor que la de la tinta. Harry reaccionó con rapidez, saltando hacia atrás, pero el borde de la red aún le rozó la pantorrilla, y una fuerte sensación de restricción casi lo hizo caer. Corrió hacia atrás, evitando la zona principal cubierta por las redes, pero al hacerlo, perdió por completo su oportunidad de avanzar. Los mecanismos circundantes se activaron por completo, desatando más obstáculos y ataques simulados. Sabía que había llegado su fin. Unos segundos después, una fuerza mágica suave pero irresistible lo impulsó fuera del pasillo. Harry apareció algo desaliñado en la puerta del aula, respirando con dificultad. Marcas fluorescentes de color azul brillante aún permanecían donde las redes mágicas habían rozado el dobladillo de su túnica. Se veía un poco desaliñado, pero mucho mejor que cuando estaba cubierto de manchas de tinta y pastel. Se le cayó el alma a los pies. No había llegado más lejos que la última vez, a pesar de usar una nueva estrategia y haberlo hecho mejor. Su posición final parecía similar a la anterior. La mirada del profesor Lynch se detuvo un instante en las marcas fluorescentes de sus pantorrillas y su túnica, que no se parecían demasiado a las de un lobo zorro. Luego, sus dedos trazaron con displicencia las runas de la puerta y asintió levemente. En la tabla de clasificación de Gryffindor, apareció automáticamente tinta mágica que delineaba las palabras. Harry Potter. Exploración en profundidad, 15 metros para la meta. Esta línea figuraba en lo más alto de la tabla, con una distancia menor que la de los primeros clasificados de las demás casas. Un breve y opresivo silencio se apoderó del aula, rápidamente reemplazado por susurros complejos y miradas expectantes. En el lado de Gryffindor, Ron apretó el puño, eufórico por el excelente resultado de su amigo. El rostro de Hermione reflejaba una mezcla de alegría por él y un fuerte afán analítico. Susurró rápidamente. ¿Marcas de un azul brillante? ¿Es una variante de un hechizo vinculante? Sin duda ha caído en una nueva trampa. Los demás jóvenes leones reaccionaron de forma distinta. A varios alumnos de cursos inferiores se les iluminó el rostro, intercambiando miradas con entusiasmo, pero los alumnos mayores a su lado los silenciaron rápidamente. Los Slytherin los miraban fijamente. La mayoría de los Gryffindor mantenían una expresión compleja. Veían el primer puesto en la clasificación de puntos de las casas, pero no podían olvidar de inmediato los 100 puntos que les habían restado de la copa de las casas. Finalmente, un silencio contenido, una mezcla de aprobación y una persistente insatisfacción, sustituyó cualquier posible vítor. Seamus y Neville, algunos compañeros de clase sentados cerca de Harry, le dedicaron un rápido y casi imperceptible asentimiento cuando sus miradas se cruzaron, y luego apartaron la vista. Los alumnos de Ravenclaw cuchicheaban entre sí, discutiendo la distribución de los mecanismos y el momento oportuno para sus acciones. Los Hufflepuff parecían más serenos, lanzando miradas de admiración o curiosidad. Mientras tanto, el ambiente en Slytherin era notablemente más frío. Draco Malfoy, con el rostro adusto, se cruzó de brazos y espetó en voz lo suficientemente alta para que lo oyeran los que estaban cerca. HMPH, solo porque nadie quería revolcarse ahí dentro como él. Tuvo suerte. Sus secuaces rieron entre dientes, asintiendo. La mayoría de los demás estudiantes de Slytherin también mostraban expresiones de desdén o miradas resentidas hacia el número que seguía al nombre de Harry. No hubo vítores ni aplausos.
Pero el reconocimiento tácito basado en el honor de la casa, junto con la evidente mentalidad de envidia de los Slytherin, creaba una extraña sensación de realidad. Esto tenía más peso que la adulación vacía. Ron se le pegó, empujándole el hombro con fuerza, con el rostro radiante de una autosuficiencia descarada. Número 1. Harry, eres el número 1. Están furiosos. Les dedicó una sonrisa burlona a los Slytherin. Hermione intervino, hablando a toda velocidad. La nueva trampa que encontraste se basaba en el enredo de la red mágica. ¿Cómo la superaste? ¿Te rendiste? ¿O intentaste romper la maldición? Harry sonrió, respondiendo a las preguntas de sus amigos. Un atisbo de arrepentimiento por no haber superado sus limitaciones pasadas aún persistía, pero había sido reemplazado por una sensación de bienestar más tangible. Podía sentir claramente cómo la gélida hostilidad en el ambiente se desvanecía. Aquellos estudiantes mayores que antes lo miraban con desprecio y lo empujaban deliberadamente en el pasillo por culpa del sauce del dolor, ahora lo observaban con una evaluación cautelosa y un dejo de incertidumbre, ya no con puro reproche. Esta silenciosa y compleja aceptación del grupo, como una corriente cálida pero tenue, comenzaba a disipar la frialdad que los había aquejado durante tanto tiempo. Era una señal clara, el inicio de una posible mejoría. Sus días parecían mejorar genuinamente, paso a paso. Mientras tanto, a medida que los días de Harry mejoraban, los de Gilderoy Lockhart se hundían cada vez más en el abismo. Lockhart destruyó casi toda la imagen que había construido con esmero durante una década en tan solo una clase. Un mes después, todos los alumnos de Hogwarts sabían que era el hazmerreír. Al principio, un pánico frío y sutil, como la lluvia invernal escocesa, se filtró silenciosamente en cada fibra de sus magníficas túnicas. Luego, ese pánico fermentó y creció rápidamente, transformándose en una vergüenza y un miedo abrasadores que le calaron hasta los huesos. Lockhart se encerró en su despacho. Las miradas parpadeantes y sonrientes de él mismo en las paredes ya no le parecían admiración, sino una burla silenciosa. Por primera vez, comprendió con absoluta claridad que ya no era el héroe invencible, sereno y elegante de los libros. Era simplemente un hombre colgando del borde de un precipicio por incontables mentiras cuidadosamente tejidas, y esas cuerdas se rompían con un crujido espeluznante. Aquellas aventuras de las que una vez se había sentido tan orgulloso y de las que tanto se había jactado ahora lo atormentaban como una maldición recurrente. Cada resquicio legal, cada victoria de la que había escapado gracias a hechizos de olvido y suerte, en lugar de verdadera habilidad, se reproducía vívidamente en su mente. Se había cavado un pozo sin fondo, había cubierto sus bordes con una brillante capa de oro, y ahora yacía en el fondo, escuchando las risas de toda la comunidad de Hogwarts sobre él. No, esto no podía seguir así. El pánico le atenazó la garganta como una mano helada. Si permitía que esos estudiantes difundieran su vergüenza, la noticia se propagaría como la snitch dorada, imposible de atrapar. Entonces, no solo perdería su puesto de profesor en Hogwarts, sino todo. Honor, riqueza, las cartas de admiración, toda su vida, construida con esmero durante una década. Todo se derrumbaría en un instante. Tenía que hacer algo, inmediatamente. Necesitaba una idea brillante, un espectáculo grandioso lo suficientemente grande como para encubrir todos sus fracasos, para desviar la atención de todos, para reavivar la necia y ciega adoración en sus ojos. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la mesa, sus ojos escudriñaban frenéticamente la pila de cartas de recomendación, su cerebro trabajaba a una velocidad sin precedentes, buscando la mentira perfecta que pudiera sacarlo de aquella crisis que él mismo se había buscado. De repente, un rostro apareció en su mente. El del profesor Lynch, que últimamente había causado sensación en Hogwarts. Lo había visto por primera vez en la firma de libros en la compañía comercial Torre de Piedra, y lo reconoció porque Lynch estaba con el famoso grupo de Harry Potter. Recordó haber visto, desde lejos, que el personal de la compañía comercial Torre de Piedra trataba a Lynch con gran respeto. Y no solo el tipo de respeto que se le muestra a un VIP, sino el tipo de respeto que se le muestra a su jefe. Debe de ser un pez gordo en la compañía comercial Torre de Piedra, concluyó Lockhart. Entonces recordó las noticias que había oído recientemente sobre Lynch en Hogwarts. El mago más poderoso después de Dumbledore, y demás, y una idea brillante, como una cerilla encendida en un pasillo oscuro, iluminó al instante su mente presa del pánico. Eso es. Jim Lynch. Este nuevo profesor, supuestamente con un poder insondable y un origen misterioso y adinerado, ¿acaso no es la herramienta perfecta para desviar la atención y mejorar su imagen?
Anteriormente había mantenido estrechos lazos con el gremio de comerciantes de la Torre de Piedra, lo cual sería ideal para establecer una conexión con él. Si pudiera colaborar con él en algo en Hogwarts, aunque solo fuera una foto, podría garantizar que aparecería en El Profeta. Un titular como las estrellas gemelas de Hogwarts. El poderoso diálogo entre Lockhart y Lynch haría que los estudiantes olvidaran rápidamente sus pequeñas discusiones en clase y, en cambio, se maravillarán de la habilidad de Gilderoy Lockhart para ser comparado siempre con las figuras más destacadas. Este pensamiento lo hizo temblar de emoción. Prácticamente se puso de pie de un salto, corrió hacia la pared de fotos con marco dorado más grande y le dijo con urgencia a la imagen de sí mismo que aún lucía su sonrisa característica. Sí, eso es. Viejo amigo, todavía tenemos una oportunidad. Nuestra mayor oportunidad. Si Gilderoy Lockhart tenía algo encomiable además de la maldición del olvido, sin duda sería su naturaleza impulsiva, acorde con su vanidad. No solo se atrevía a pensar, sino también a actuar, y siempre lograba poner en práctica sus ideas absurdas con una eficiencia asombrosa. El plan para usar a Lynch y escapar de su aprieto apenas había tomado forma en su mente cuando, casi al instante, ya se había lanzado a la acción como un torbellino. Rápidamente escogió la caja de regalo más ornamentada, metió dentro su colección completa de ediciones de lujo y la ató con una extravagante cinta dorada. Incluso se acordó de dedicar una sonrisa alentadora a su retrato dorado en la caja, murmurando para sí. No te preocupes, viejo amigo, siempre conseguimos convertir la mala suerte en buena. Como si el retrato pudiera responderle de verdad. Se puso deliberadamente su capa de viaje de piel de dragón, ribeteada con motivos de plata oscura, y la ajustó repetidamente frente al espejo para lograr el ángulo más heroico, asegurándose de que la Orden de Merlín, tercera clase, estuviera perfectamente colocada sobre su pecho. Solo entonces tomó la caja de regalo y partió con un aire casi de batalla, aunque su campo de batalla no era más que el sendero de piedra que conducía al borde del bosque prohibido. Siguiendo la información dispersa que había escuchado, Lockhart abandonó el castillo, fingiendo compostura mientras cruzaba los amplios terrenos, ralentizando el paso con cada escalón. Finalmente, llegó a la entrada del sendero de piedra al borde del bosque prohibido, un sendero que parecía dividir dos mundos. El aire frío estaba impregnado del aroma a tierra y hojas secas. El sendero recto, de un blanco grisáceo, se adentraba implacablemente en las profundidades envueltas en niebla del bosque prohibido, desapareciendo entre las densas y malévolas sombras de su final. Lockhart se detuvo en seco, con la nuez de Adán subiendo y bajando involuntariamente. Inspiró profundamente el aire frío, intentando acallar la turbación en su corazón, y se tranquilizó con un tono casi hipnótico. Un sendero, solo es un sendero, es seguro. ¿Cómo pudo Dumbledore permitir que existiera un sendero peligroso? No es para tanto, murmuró para sí mismo, pero al pisar la fría superficie de piedra, sacó inmediatamente su varita, aferrándose a ella con fuerza, con los nudillos blancos por el esfuerzo, como si ese pequeño palo de madera fuera el único talismán al que pudiera sujetarse. En el camino, cualquier aullido débil de lobo proveniente de las profundidades del bosque prohibido, el crujido ocasional de una rama seca al romperse bajo sus pies o el aleteo repentino sobre su cabeza, lo hacían temblar como un gato asustado, moviendo bruscamente la mano hacia el sonido, con el corazón latiéndole con fuerza. Sus palmas, que sujetaban la varita con fuerza, ya estaban empapadas de sudor frío, tan resbaladizas que apenas podía sostenerla. Miraba hacia atrás con recelo a cada rato, sintiendo como si algo, quizás una araña de 8 ojos, o algo mucho más aterrador, lo observara con ojos fríos desde los oscuros arbustos a sus espaldas. Varias veces, un intenso remordimiento le atenazó el corazón como enredaderas heladas, haciéndole desear casi huir. ¿De verdad valía la pena arriesgar la vida por esa reputación ridícula y en rápido derrumbe? Pero entonces, el silencio sofocante de la oficina lo detuvo. No un silencio verdadero, sino el silencio sepulcral de miles de fotos suyas que, al mismo tiempo, dejaban de sonreír, mirándolo con ojos vacíos y burlones. Comparado con el temor a la humillación total y a convertirse en el hazmerreír, el verdadero y peligroso bosque que se extendía ante él parecía soportable. Lockhart se armó de valor, casi de puntillas, de una manera cómica que contrastaba por completo con su elegante y costoso atuendo, y avanzó con cautela por lo que parecía un interminable sendero forestal. Cuando la casa de piedra blanca finalmente emergió entre la niebla y apareció apaciblemente en el horizonte, dejó escapar un largo y silencioso suspiro de alivio, sintiendo por fin cómo la sangre fría volvía a fluir.
A lo lejos, vio una pequeña figura con un frac negro, inmóvil como una estatua al final del sendero de piedra, como si hubiera estado esperando todo el tiempo. Unos pasos más cerca, Lockhart la reconoció. Era la extraña elfa doméstica que servía al profesor Lynch. ¿Se llamaba Tori, o era Tori? Nunca recordaba los nombres de estas criaturas, pero eso no importaba. Lo que importaba era si la aparición de la elfa significaba que Lynch sabía que venía, o si era solo una coincidencia. Al ver llegar a Lockhart, Tori no mostró el pánico ni la deferencia excesiva que otros elfos de Hogwarts exhibían. Simplemente lo observó acercarse con calma con sus ojos inusualmente grandes, del tamaño de pelotas de tenis, antes de hacer una leve reverencia. Un saludo impecable y a la vez sumamente respetuoso. Señor Lockhart, dijo Tots con voz tranquila y clara, ligeramente aguda, el señor Lynch me pidió expresamente que esperara aquí. A Lockhart se le aceleró el corazón. ¿Lynch ya sabía que venía? Había decidido venir a última hora, este profesor Lynch era mucho más enigmático de lo que había imaginado. Pero ahora no había vuelta atrás. Lockhart reprimió rápidamente la inquietud que le invadía y se obligó a concentrarse en el presente. Se detuvo de inmediato, aprovechando para arreglarse el aspecto ligeramente desaliñado por los nervios, enderezando la espalda, que se había encorvado por el frío o el miedo, y sacudiendo con vigor el polvo imaginario y las hojas caídas de su capa de viaje, como si intentara ahuyentar a todos los lobos y zorros que se había encontrado en el camino. Al instante siguiente, aquella sonrisa radiante, tan característica como capaz de disipar la niebla del bosque prohibido, volvió a su rostro. Incluso la orden de Merlín, primera clase, reflejaba una luz deslumbrante en su pecho al ajustársela con cuidado. ¡Ah! Es maravilloso. Exclamó Lockhart con su voz más encantadora. Entonces, por favor, lléveme a ver al profesor Lynch de inmediato. Tengo un regalo muy importante sobre la herencia de la cultura mágica que quiero entregarle personalmente. Tors no dijo nada más, pero asintió levemente de nuevo, se giró y abrió la pesada puerta de madera con sus dedos delgados. Querido profesor Lynch. Casi al instante en que se abrió la puerta, Lockhart se apretujó con entusiasmo, su voz resonando con una exageración casi teatral, como si intentara disipar por completo el miedo y la duda acumulados durante el trayecto. Disculpen a un colega por una visita tan indiscreta. Pero simplemente no puedo tolerarlo. Otra figura destacada de Hogwarts aún no posee la colección completa de los libros de Gilderoy Lockhart. Esto supone una doble pérdida para el mundo literario y el mágico. No puedo permitir que esto suceda. Miren, se los he entregado personalmente, cada uno con una firma manuscrita y una bendición dedicada exclusivamente a ustedes. Como el actor más hábil, hizo aparecer mágicamente de detrás de él el exquisito conjunto de libros encuadernados y envueltos en una caja de regalo dorada. Lynch estaba sentado en el sofá junto a la chimenea, sosteniendo un grueso libro con un lomo que parecía de algún metal oscuro. Sus dedos rozaron ligeramente una página de bordes amarillentos. El saludo ruidoso y exagerado de Lockhart resonó con especial brusquedad en la quietud de la casa de piedra, casi como si sacudiera el polvo de las vigas. Sin embargo, la reacción de Lynch fue como un balde de agua helada. No respondió de inmediato, ni mostró el menor disgusto por la interrupción. Simplemente, con calma y lentamente, levantó la cabeza, apartando la vista de entre las páginas del libro. La mirada de Lynch recorrió el lomo y se posó en Lockhart. Ninguna sorpresa, ningún entusiasmo, ni siquiera la más mínima curiosidad que una persona normal sentiría ante una visita inesperada. En sus ojos solo había una calma profunda, como si observara a alguien insignificante. Se limitó a observar en silencio a Lockhart, la radiante sonrisa que iluminaba su rostro, la deslumbrante caja de regalo dorada que sostenía en la mano y las medallas que relucían en su pecho. Su mirada era serena y profunda, como si pudiera penetrar toda la ostentación y ver directamente el pánico y el cálculo ocultos tras ella. Este breve silencio, sin respuesta alguna, disipó al instante la atmósfera que Lockhart había creado con su inmenso entusiasmo. Su voz, potente, pareció chocar contra un muro silencioso, suave pero impenetrable, resonando inútilmente durante unos instantes antes de desvanecerse torpemente en el aire. La sonrisa deslumbrante de Lockhart comenzó a endurecerse. Su mirada, como un reflector, escudriñaba con urgencia el rostro y el cuerpo de Lynch, sin perderse ningún cambio sutil en su expresión o lenguaje corporal, buscando frenéticamente cualquier señal que pudiera usar, incluso un leve halago o un mínimo de interés cortés.
Su corazón gritaba, una súplica desesperada, deseando que aquel profesor insondable se convirtiera en uno de sus millones de admiradores, o que su propio estatus de renombre internacional ejerciera alguna influencia sobre él. Aunque la posibilidad se desvanecía, era la última esperanza a la que podía aferrarse antes de hundirse, lo último que parecía un salvavidas. Justo cuando los labios de Lockhart comenzaron a temblar casi imperceptiblemente, a punto de sucumbir a la presión de la mirada insondable del otro, Lynch sonrió. No fue solo un leve movimiento de labios. Todo su rostro se suavizó de una forma increíblemente natural, como la primera nevada que se derrite. Una sonrisa benevolente apareció en su rostro, disipando por completo el escrutinio sofocante que Lockhart había sentido antes. Profesor Lockhart, su voz era firme y suave, un marcado contraste con el estruendo anterior de Lockhart, bienvenido. Por favor, tome asiento. Señaló con un simple gesto un sillón de aspecto igualmente cómodo frente a él. No hubo excesiva charla trivial, pero esta sencilla bienvenida e invitación actuó como abrir una válvula, aliviando instantáneamente la atmósfera casi estancada. Lockhart, casi instintivamente y con avidez, aprovechó esta oportunidad para relajarse. Respiró hondo en secreto, como si acabara de emerger del agua, reactivando la radiante sonrisa que casi se había congelado en su rostro, aunque una leve rigidez, apenas perceptible, permanecía en los músculos de las comisuras de sus labios. Solo entonces Lockhart sintió que las cuerdas invisibles que le oprimían el pecho se aflojaban. Dejó escapar un largo suspiro interior, pero con cuidado de no dejar que la relajación fuera demasiado evidente. Aprovechando este impulso, Lockhart avanzó con una actitud deliberadamente serena y se sentó en el sillón, sintiendo cómo su espalda tensa finalmente encontraba apoyo. Solo entonces recobró el sentido y colocó con cuidado la llamativa caja de regalo dorada que había estado agarrando en la mano sobre la mesita a su lado. Mientras Lockhart colocaba la caja de regalo, parpadeó rápidamente, intentando disipar la sequedad de sus ojos tras el nerviosismo y refrescándolos. Después de que Lockhart se sentara, Lynch giró levemente la cabeza y le indicó en voz baja a la persona de la puerta. Tolch, por favor, prepara una taza de té para nuestro invitado. Tolch hizo una reverencia silenciosa y se retiró discretamente a preparar el té. Lynch también se sentó. Vivo en una zona bastante remota. Espero que encontrar este lugar no te haya causado muchos problemas, dijo Lynch con naturalidad, con la mirada aún serena, como si el intenso escrutinio de antes no hubiera ocurrido. Oh. Para nada. El paisaje del bosque prohibido es realmente único. Respondió Lockhart de inmediato, con la voz aún fuerte y clara, pero si se escuchaba con atención, se podía percibir que la bravuconería inicial se había desvanecido, reemplazada por una forma de hablar más fluida, casi ensayada. Aunque su corazón aún no se había calmado del todo, ya había retomado el papel de Hidero Lockhart. Visitar personalmente la casa de un colega, un lugar tan singular, es una experiencia excepcional. Me recuerda a una aventura que viví en Múnich. Evitó hábilmente mencionar el miedo que sintió durante el viaje, prefiriendo hablar de una aventura pasada. Torch apareció en silencio, dejando una taza de té humeante, que desprendía una tenue y peculiar fragancia, junto a Lockhart, y luego desapareció sin dejar rastro. Lynch se sentó tranquilamente en el sofá, con una sonrisa cortés, escuchando las divagaciones de Lockhart. Entre ambos se desarrolló una conversación bastante tibia, en la que Lockhart intentaba mantenerla animada, hablando del tiempo, las clases y los alumnos de Hogwarts, y de vez en cuando lanzaba tímidos cumplidos sobre el gusto del anfitrión. Lynch respondía ocasionalmente con alguna palabra, siempre con un tono educado y sereno, pero cada intento de Lockhart por profundizar la conversación parecía chocar contra un muro. Lockhart tomó su taza de té, bebió un sorbo del aromático té y reflexionó brevemente. Dejó la taza de té, se inclinó ligeramente hacia adelante y su rostro reflejó la justa dosis de admiración y curiosidad. Hablando de eso, profesor Lynch, comenzó con sus palabras cuidadosamente preparadas, con un tono cálido pero mesurado, recuerdo haber tenido el privilegio de verlo con Harry y los demás desde lejos en la firma de libros del gremio de comerciantes de la Torre de Piedra. Noté entonces que el personal del gremio lo trataba con un respeto excepcional. El ambiente era de todo menos ordinario. Hizo una pausa sutil, observando la reacción de Lynch. Al ver que el otro mantenía la compostura, continuó con cautela. Perdone mi osadía, pero sospecho que su relación con el gremio de comerciantes de la Torre de Piedra va mucho más allá de la amistad. Quizás sea un socio importante del gremio, hoy. Lynch miró los ojos de Lockhart, que intentaban parecer sinceros pero no podían ocultar sus cálculos.
No hizo ningún intento por disimular y respondió con calma. Soy uno de los accionistas y miembro del Consejo de Administración. Los ojos de Lockhart se iluminaron. Esta respuesta fue incluso más perfecta de lo que había anticipado. Se quedó sin aliento, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, para luego estallar en una sorpresa tan entusiasta que casi exageraba. Por la barba de Merlín. Lo sabía. Lockhart casi saltó de su silla, con la voz cargada de emoción. Esto es realmente emocionante. Distinguido miembro de la Junta. Con razón, su actitud es tan extraordinaria. Aprovechó la oportunidad rápidamente, como un náufrago que se aferra a un trozo de madera. ¿Ves? ¡Qué maravillosa coincidencia! Quizá no lo sepas, pero mi colaboración con el gremio de comerciantes de la Torre de Piedra siempre ha sido muy estrecha. Las nuevas polvos Flu y el foro de mensajería instantánea, que yo mismo promocioné, han visto dispararse sus ventas y han recibido una respuesta positiva sin precedentes. Ambos estamos comprometidos con ofrecer mejores productos y servicios al mundo mágico. Esto es simplemente una combinación perfecta. Lockhart enumeró sus logros sin cesar, intentando estrechar lazos con el gremio de comerciantes de la Torre de Piedra y acercarse a Lynch. Lynch asintió levemente, respondiendo a la excesiva autopromoción de Lockhart. Sus profundos ojos parecían leer a través de las palabras floridas, y bajo su mirada serena se vislumbraba el verdadero propósito de la repentina visita de Lockhart. Pero no tuvo mucho tiempo para reflexionar. Viendo que el terreno estaba casi preparado, Lockhart, con el corazón palpitante, finalmente reveló su propósito final, que había estado gestando desde el principio. Su radiante sonrisa permaneció, pero su tono era deliberadamente relajado, como si simplemente hiciera una sugerencia trivial. Dado que tenemos una sólida base de cooperación y somos colegas, para fortalecer aún más nuestro vínculo, me pregunto si tendría el honor de invitarlo a ser mi asistente, para impartir juntos una lección práctica única de defensa contra las artes oscuras a los estudiantes. Creo que con sus conocimientos y habilidades, sin duda les brindará una experiencia inigualable e impresionante. Un momento de silencio inundó la sala. La mirada de Lynch permaneció impasible mientras lo observaba, sin responder de inmediato. Pero esa mirada serena hizo que Lockhart comprendiera al instante la insensatez de sus palabras. El término asistente, para una figura tan poderosa e influyente, resultaba demasiado desdeñoso y presuntuoso. Un sudor frío le empapó la espalda casi al instante. Casi de inmediato cambió de actitud, su sonrisa se endureció y su tono se volvió suplicante y desesperado por una solución. Oh. No, por favor, disculpe mi lapsus. Quería implorarle que impartiera una clase de defensa contra las artes oscuras. Espero sinceramente tener la oportunidad de aprender de usted y que mis alumnos presencien cómo los magos verdaderamente poderosos afrontan los desafíos. Terminó de hablar, luchando por reprimir su turbación interior, con el rostro manteniendo una expresión de expectación y respeto mientras aguardaba la respuesta de Lynch. El único sonido en la habitación era el suave crepitar de la leña en la chimenea, cada segundo parecía increíblemente largo. Las yemas de los dedos de Lynch tamborileaban ligeramente sobre el suave reposabrazos de cuero del sofá, el ritmo constante parecía medir la profundidad de la propuesta de Lockhart. Permaneció en silencio un momento, sus ojos perspicaces sin revelar emoción alguna. Justo cuando Lockhart pensó que estaba a punto de ser rechazado, habló, con voz tranquila, pero sin responder directamente a la petición de Lockhart. Profesor Lockhart dijo, con un tono que incluso denotaba una sutil admiración, para serle sincero, he leído varias de sus obras. Estas palabras fueron como una inyección de adrenalina, elevando instantáneamente el ánimo de Lockhart de la más profunda desesperación. Su rostro irradiaba una luz deslumbrante. Miren. En efecto. Ni siquiera una figura tan imponente como Lynch podía resistirse a la magia de sus palabras. Sin embargo, las siguientes palabras de Lynch congelaron la alegría que había brotado de su rostro. Sobre todo algunos de los relatos, que son verdaderamente impresionantes, continuó Lynch, con la mirada evocando escenas de los libros. Por ejemplo, en Vagando con el hombre lobo, usted mencionó haber utilizado un hechizo llamado hechizo enemigo del hombre lobo para someter con éxito a un hombre lobo que se había transformado por completo en una noche de luna llena. Se inclina ligeramente hacia adelante, aparentemente intrigado, pero su mirada era fría e inquisitiva. ¿Sabes? La mayoría de los hechizos convencionales tienen poco efecto sobre el duro pelaje y la resistencia mágica de los hombres lobo. Este hechizo enemigo contra hombres lobo es sorprendentemente efectivo, lo cual es bastante peculiar.
Como alguien con cierto conocimiento de los principios mágicos, estoy muy interesado en la estructura del hechizo, sus principios subyacentes, o mejor dicho, la historia que hay detrás. La sonrisa de Lockhart se congeló. Su euforia inicial se desvaneció rápidamente, reemplazada por un pánico escalofriante que le recorrió la espalda. La mente de Lockhart gritaba de terror. En la historia del libro, el verdadero héroe era el pobre anciano mago irlandés, y él había estado tan concentrado en admirar la brillante actuación del mago y la eventual subyugación del hombre lobo que no se había molestado en memorizar los detalles específicos ni los orígenes de esos antiguos y complejos hechizos. Un simple hechizo de olvido fue suficiente. Toda la gloria recayó sobre él. ¿Para qué indagar en esos tediosos orígenes? Agitó la mano como de costumbre, intentando disimular su vergüenza con una grandilocuente y vaga narración. Ah. Ese hechizo. Sí, fue un momento crucial. Ya saben, enfrentarse a un hombre lobo furioso requiere más que valor. Requiere ingenio. Era una noche gélida en el norte de Europa cuando la inspiración me llegó como la bendición de Merlín y empezó a divagar sobre la atmósfera, el peligro y su propia heroica determinación, pero evitó hábilmente mencionar los detalles específicos, los gestos mágicos, las sílabas del hechizo o cualquier contenido sustancial del hechizo enemigo hombre lobo, con palabras evasivas y elusivas. Lynch observó su actuación con calma, con la mente clara como un espejo. Esas espectaculares historias de aventuras podrían tener algo de cierto en la realidad, pero el verdadero protagonista no era, desde luego, este tipo de pelo engominado. Simplemente había robado los recuerdos de un verdadero héroe y luego había usado un hechizo de olvido para asegurarse de que nadie lo desenmascarara. No esperaba que Lockhart le enseñara ese hechizo, que quizá ni siquiera existiera. Pero estaba casi seguro de que Lockhart, al robar esos recuerdos, debía haber encontrado algunas pistas reales, aunque fragmentadas. Tal vez un fragmento de un manuscrito antiguo, el nombre de un lugar, un nombre, o simplemente unas palabras del recuerdo del dueño original sobre el origen del hechizo. Cuando Lockhart, quedándose sin palabras, interrumpió gradualmente su narración vacía, con el rostro desfigurado por el pánico, Lynch volvió a hablar despacio y con deliberación, con un tono aún tranquilo, pero con un peso innegable. No participaré en su clase de defensa contra las artes oscuras como asistente ni como mentor, profesor Lockhart. Rechazó directa y claramente la oferta inicial, pero luego cambió de tema, ofreciendo sus condiciones. Sin embargo, si puede darme información más precisa sobre la maldición del enemigo lobo, como su origen, o dónde y de quién la aprendió, cualquier pista que considere valiosa. Lynch hizo una pausa, mirando los ojos de Lockhart, que de repente brillaban, y continuó. Entonces, puedo considerar brindarle alguna ayuda apropiada en su próxima clase de defensa contra las artes oscuras, donde necesita recuperar su gloria o, más precisamente, en su clase de estudios de las artes oscuras. Lynch no especificó qué tipo de ayuda sería, pero esta vaga promesa era sin duda la última tabla de salvación de Lockhart en el momento. Lockhart tragó saliva con dificultad, y en un instante, innumerables pensamientos lucharon ferozmente en su mente. ¿Aceptar? Pero no tengo ni idea de qué es ese maldito hechizo. ¿Inventarme uno? Ni hablar. Es director del gremio de comerciantes de la Torre de Piedra, un poderoso mago con cierto conocimiento de principios mágicos. Basándome en lo que oí en Hogwarts, Lockhart jamás creería que esto fuera solo un comentario humilde. Descubriría fácilmente mi peor mentira, y las consecuencias serían 100 veces peores que ahora. ¿Rechazarlo? Eso significaría que la única oportunidad de salvarme de aprieto se me escaparía de las manos. Tendré que regresar a ese castillo burlón, enfrentar un desprecio cada vez mayor y ver impotente cómo todo lo que tengo se desvanece y sus dedos se aferraron inconscientemente a las túnicas sobre sus rodillas, arrugando la costosa tela en una bola. Podía oír claramente los latidos desbocados de su corazón en el pecho, e incluso dudaba que Lynch, sentado frente a él, pudiera oírlos. Un sudor frío parecía brotarle de la frente. Intentó controlar los músculos de su rostro, procurando no mostrar demasiada anormalidad, pero la sonrisa había desaparecido por completo, dejando solo una rigidez casi pálida. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La desesperación lo inundó como un lago helado. Lockhart se encontraba ante un dilema absoluto. Por un lado, una trampa sin fondo, una caída que lo llevaría a la ruina total. Admitir su ignorancia o ser desenmascarado por mentir. Al otro lado, una jaula de desesperación se cerraba lentamente, a punto de asfixiarlo por completo, permitiendo que profesores y alumnos de Hogwarts difundieran rumores en su contra y arruinaran su reputación.
Cerró los ojos brevemente, casi oyendo los últimos y agonizantes gemidos de las cuerdas tejidas con mentiras bajo sus pies. Por primera vez en más de una década, era plenamente consciente de que su gloria robada se había convertido en la soga más mortal alrededor de su cuello. En las profundidades de esa sofocante desesperación, un pensamiento frío y astuto surgió como una serpiente venenosa. Tenía un último as bajo la manga, una solución infalible. La maldición del olvido. Este pensamiento actuó como un potente tranquilizante, calmando al instante gran parte de su pánico. Sí, ¿para qué agonizar ahora? Sin importar lo que revelara, sin importar lo que Lynch descubriera, una vez terminado el semestre y cuando todo se calmara, solo necesitaba encontrar la oportunidad adecuada, como lo había hecho con todos los verdaderos protagonistas antes, para lanzar una maldición del olvido precisa a ese miembro del consejo demasiado curioso. Entonces, todos los secretos, toda la vergüenza, todas las amenazas potenciales se desvanecerían con los recuerdos alterados. Lynch solo recordaría una colaboración agradable, con los detalles borrosos. Al pensar esto, un falso valor lo invadió. Respiró hondo, esforzándose por liberar sus dedos temblorosos de la túnica, e intentó articular una expresión que fuera una mezcla de solemnidad y franqueza. Tiene razón, profesor Lynch, su voz aún sonaba un poco seca, pero mucho más suave, incluso con un tono deliberadamente misterioso. La maldición del enemigo lobo y muchos de los logros extraordinarios que se narran en mi libro sí involucran algunas fuentes, digamos, extremadamente ocultas y secretos ancestrales. Estos eran originalmente mis tesoros privados, que pensaba llevarme a la tumba. Hizo una pausa en el momento justo, como si estuviera librando una feroz batalla interna, tomando finalmente una decisión importante con dificultad. Pero enfatizó, inclinándose hacia adelante con la mayor sinceridad, tu sabiduría y tu búsqueda de la verdadera esencia de la magia me han conmovido. Y lo que es más importante, veo un inmenso potencial en nuestra colaboración. Para expresar mi sinceridad, estoy dispuesto a compartir estas pistas contigo. Agitó la mano, como disipando el último vestigio de vacilación, y su tono se volvió ferviente. No solo el encantamiento de enemigo lobo. Puedo ofrecer pistas sobre poderosos hechizos como limpieza de veneno, usado en vagando con necrófagos, y melodía calmante, mencionado en vacaciones con la diablesa. Todo lo cual puedo proporcionar a un investigador verdaderamente perspicaz como yo. Habló con elocuencia, como un filántropo que ofrece un tesoro invaluable, mientras se regodeaba interiormente en el brillo de su propia visión de futuro. Calculó que mencionar algunos nombres de lugares antiguos, vagamente definidos, o figuras legendarias, sería suficiente para apaciguar temporalmente a Lynch y asegurarse el apoyo que tanto necesitaba. Para el final del semestre, todos los problemas se desvanecerían con un destello de luz verde. Un plan perfecto. Casi se felicitó por su brillante ingenio. Todo su entusiasmo anterior había sido reemplazado por una mórbida y arrogante sensación de seguridad. Miró a Lynch, con los ojos llenos de expectación, esperando una respuesta a su generosidad, completamente ajeno a que le estaba pasando la soga al cuello. Lynch escuchó en silencio el apasionado discurso de Lockhart, con su amable e impenetrable expresión inalterable. Cuando Lockhart finalmente terminó su teatral generosidad y lo miró expectante, Lynch no respondió de inmediato. Permaneció en silencio unos segundos, como sopesando cuidadosamente el trato. Este breve silencio hizo que el corazón de Lockhart diera un vuelco de nuevo. Tras un momento, Lynch asintió levemente. Una propuesta interesante, profesor Lockhart. Su voz era tranquila, sin revelar ni alegría ni ira. Acepto este intercambio. Proporcionaré el apoyo adecuado para su clase de estudios de artes oscuras cuando lo necesite. Al oír la palabra aceptar, Lockhart sintió una euforía casi palpable, como si por fin hubiera ganado una batalla y estuviera firmemente encaminado hacia la recuperación. Sin embargo, antes de que su sonrisa pudiera florecer por completo, las siguientes palabras de Lynch fueron como una punzada de hielo, pinchando al instante la burbuja que acababa de formarse en su pecho. Sin embargo, Lynch cambió de tema, con la mirada fija en el rostro de Lockhart, como si simplemente hiciera una pregunta natural: tengo curiosidad por algo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con un tono de pregunta pura y aparentemente inocente. Ya que usted es tan experto en estos hechizos tan poderosos y está dispuesto a compartir pistas conmigo, ¿por qué no me demuestra o enseña el encantamiento enemigo lobo o cualquier otro hechizo en este mismo momento? Su mirada era clara y directa, como si lo impulsara una genuina curiosidad académica.
Después de todo, para un verdadero maestro, reproducir sus logros más gloriosos debería ser mucho más fácil y directo que recordar pistas vagas, ¿no? Es mucho más eficiente que nosotros buscando a tientas basándonos en pistas posiblemente incompletas. La pregunta sobre un compromiso tangible surgió con ligereza, pero, como un candado invisible, oprimió de repente el pecho de Lockhart. La formuló con tanta naturalidad, como si preguntara por el tiempo del día siguiente, pero era una pregunta fatal capaz de derrumbar todas sus apariencias. Casi instintivamente, tomó la taza de té ligeramente fría, aprovechando este gesto para ganar tiempo y pensar. El líquido tibio le lubricaba la garganta, ahora reseca. La mente de Lockhart trabajaba a una velocidad sin precedentes. En esos breves segundos, innumerables mentiras, excusas y medias verdades, como fragmentos de pergamino arrastrados por un huracán, chocaron, se recompusieron y fueron rechazadas con violencia. Cada cálculo, cada posible razón que condujera a un resultado concreto, sopesó sus pros y sus contras, subiendo y bajando en la balanza. Finalmente, cuando la taza volvió a su sitio con un suave clic, la tormenta amainó y eligió una razón que consideró impecable. La expresión de sorpresa, tan ensayada y exagerada, de Lockhart se desvaneció como la marea baja, reemplazada por una mirada más compleja y profunda. Una mezcla de profundo respeto por el pasado y una melancólica resignación ante la realidad. Bajó la vista, suspiró suavemente, con una respiración larga y ligeramente temblorosa, como si lo tocara un pasado enterrado y silenciado. Profesor Lynch, repitió, con la voz deliberadamente baja, desprovista de su habitual temblor y tono exagerado, sonando inusualmente firme, me ha hecho la pregunta más crucial, y también la más difícil de responder. Lockhart hizo una breve pausa, frotándose inconscientemente las yemas de los dedos, como si eligiera cuidadosamente cada palabra, dotándola del peso suficiente. Para ser honesto, parte de la magia plasmada en mis escritos proviene, en efecto, de ciertos momentos de epifanía personal. Elaboró sus palabras con esmero. Entonces, Lockhart cambió bruscamente de tema, inclinándose ligeramente hacia adelante, con una expresión más solemne, incluso reverente, como si se preparara para recitar un juramento sagrado. Pero, más importante aún, debo decirles con toda honestidad que fue durante mis primeros viajes cuando tuve el privilegio de aprender con devoción de aquellos maestros solitarios que hacía tiempo habían trascendido la fama y la fortuna, poseyendo verdadera sabiduría y poder. Inconscientemente enderezó la espalda, intentando parecer un fiel guardián de una antigua tradición mágica, aunque el cojín excesivamente blando y cómodo de la silla bajo él socavaba sutilmente la postura solemne que intentaba cultivar, haciéndolo sentir algo impotente. Creo firmemente, continuó, con voz cargada de fervor predicador, que la herencia y el estudio profundo de la magia deben ser en sí mismos una prueba solemne y sagrada, el temple definitivo del carácter, la sabiduría e incluso la resistencia del alma del aprendiz. No es en absoluto un bien barato que pueda mostrarse o intercambiarse fácilmente. Este es el respeto más básico por el origen del conocimiento. Lockhart extendió las manos en un gesto casi compasivo. A juicio de Lynch, la actuación de Lockhart en el momento ya era perfecta en cuanto a porte y lenguaje, exquisita, incluso impecable, si desconociera la verdad que se escondía tras ella. Asintió con indiferencia, con las yemas de los dedos aún rozando la portada del libro de magia que sostenía, acariciando suavemente los intrincados diseños, como si estuviera de acuerdo con el razonamiento de Lockhart. El corazón de Lockhart se había relajado un poco, como si se hubiera aflojado una cuerda tensa. Sin embargo, la siguiente pregunta de Lynch llegó con calma, en voz baja pero directa. Entiendo y respeto sus principios, profesor Lockhart. La mirada de Lynch era serena mientras observaba a Lockhart. Entonces, basándonos en este principio, ¿puede asegurarme claramente basándonos en las pistas que está a punto de proporcionarme, aquellas que deben superar la prueba para ser verificadas que una vez que haya completado todo esto, obtendré sin duda el hechizo específico que busco? Me temo que necesito una respuesta definitiva, tartamudeó Lockhart instintivamente. Si uno busca con sinceridad, la magia sin duda responderá casi sin decirlo. Sin embargo, en el instante en que alzó la vista, se encontró con la mirada tranquila e inquebrantable de Lynch. Aquella mirada no contenía duda, ni burla, ni siquiera expectativa. Era como dos pozos antiguos e insondables, intactos, pero aparentemente capaces de reflejar todos los secretos ocultos de Lockhart. Todas las palabras preparadas, superficialmente bellas, se congelaron al instante, atascadas en la garganta de Lockhart, convirtiéndose en una masa de aire incómoda y silenciosa. Sintió un fino sudor frío perlársele la frente.
Una repentina y abrumadora sensación de culpa, de haber sido descubierto por completo, le oprimió el corazón. Bajo la silenciosa presión de aquella mirada, casi instintivamente hinchó el pecho, se golpeó el pecho con fuerza y proclamó con una convicción casi exagerada. Por supuesto. Claro que puedo. Lo juro por mi honor. Esas pistas son absolutamente ciertas. Una vez que completes la prueba, el hechizo será tuyo. Intentó acallar la creciente inquietud que lo invadía con voz potente y una postura resuelta. Lynch lo observó en silencio un instante, luego dejó el libro sobre la mesita con un suave golpe. ¡Pum! El libro cayó sobre la mesa con un ligero golpe. Muy bien, dijo Lynch, con un tono aún tranquilo y sereno. Entonces, para mantener el orden en el aula, antes de la clase de defensa contra las artes oscuras de la semana que viene, te ofreceré ayuda para que puedas estabilizar esa situación obviamente caótica y tus compañeros recuperen la confianza necesaria en tus habilidades. Modificó sutilmente su tono, sin elevarlo lo más mínimo, pero dejó clara su postura. Pero ten en cuenta que cualquier ayuda posterior, sea cual sea la forma en que desees que intervenga en tu enseñanza, o cualquier tipo de apoyo, solo deberá discutirse una vez que haya obtenido esos hechizos de forma completa y efectiva, basándome en las pistas que me has proporcionado. El corazón de Lockhart se encogió, una profunda decepción lo invadió. Originalmente había esperado ayuda inmediata de Lynch, pero ahora comprendía que primero debía proporcionar pistas concretas y fiables. Sin embargo, no lo demostró en absoluto. En cambio, forzó una sonrisa de aprobación entusiasta y asintió apresuradamente. Por supuesto. Es totalmente razonable. Así debe ser. Creo que con tu excepcional sabiduría y poderosa fuerza, este proceso sin duda se desarrollará sin problemas, y el éxito está a la vuelta de la esquina. Linky también sonrió. Yo también estoy deseando ver la maldición. Lockhart se alejó satisfecho, con pasos mucho más ligeros, como si la tristeza y el miedo que había sentido en el camino se hubieran desvanecido. Aunque sus problemas persistían, seguía siendo un simple charlatán, su aula era un desastre y su reputación corría peligro. En ese momento, todos los asuntos espinosos parecían haber encontrado soluciones perfectas. Creía que saldría adelante sin problemas. Lo creía de todo corazón. Al fin y al cabo, siempre conseguía convertir la mala suerte en buena, ¿no? La suerte siempre estaba del lado del perfecto Gilderoy Lockhart. Incluso había empezado a esbozar mentalmente el titular del profeta. Lynch permanecía de pie frente a la casa de piedra, observando cómo la espalda de Lockhart, ahora envuelta en su magnífica coraza, se perdía en la distancia por el sendero de piedra. Comprendía demasiado bien los cálculos superficiales de Lockhart. Tras esas palabras aparentemente sinceras, debía de haber algún plan perverso. Muy probablemente, planeaba enmendar todos los problemas a su manera, una vez que todo hubiera terminado. Pero no le importaba mucho. Sus pensamientos ya habían trascendido aquel ridículo trato, centrándose en una cuestión más profunda y práctica. Las maquinaciones y la resistencia de Lockhart, a sus ojos, eran como las torpes travesuras de un niño, absurdas y risibles, que ni siquiera merecían su tiempo. Al fin y al cabo, un payaso es solo un payaso, y su destino ya estaba sellado. Lo que importaba eran los hechizos, especialmente el hechizo enemigo contra hombres lobo, específico para hombres lobo. Dentro de las filas del mago oscuro, sobre todo entre los antiguos sin nombre, había un número considerable de hombres lobo. Eran los colmillos de Voldemort, sus herramientas baratas para sembrar el miedo y el caos. Si bien lidiar con ellos no sería difícil con sus propias habilidades, no debía malgastar su poder en gastos inútiles. Un hechizo específico capaz de contrarrestar eficazmente a los hombres lobo era, sin duda, una herramienta interesante que valía la pena adquirir. Lockhart en sí era insignificante, pero la pista que inesperadamente traía consigo podría revelar un valor insospechado. Además, los estudiantes de Hogwarts también deberían aprender algo realmente útil. Su tiempo, especialmente en estos tiempos turbulentos, no debería desperdiciarse con un charlatán que solo sabe fanfarronear y robar la gloria ajena. Dado que Lockhart aún tiene esta utilidad temporal, brindando la oportunidad de acceder a esos hechizos obsoletos, tal vez valga la pena corregir sus pésimos métodos de enseñanza. Al menos, puede evitar que esas mentes jóvenes se llenen de basura llamativa y exponerlas a un conocimiento que realmente podría protegerlas a ellas y a otros en el futuro. Lynch apartó la mirada del sendero de piedra vacío y se giró para entrar en la habitación. Sus ojos recorrieron la caja de regalo de un dorado deslumbrante sobre la mesita, pero Lynch no mostró interés. Ni siquiera extendió la mano para tocarla. Torts, llamó con calma.
El elfo doméstico apareció en respuesta, haciendo una reverencia respetuosa. Guárdalo, dijo Lynch, señalando con la mirada la caja de regalo. Ponla en el almacén. No necesitaba esas falsas muestras de egocentrismo. Su mera existencia era una torpe farsa. Sí, señor, respondió Tots, tomando la caja con destreza y sin dudarlo. Entonces, regresa al castillo. No tengo nada que hacer aquí por ahora, ordenó Lynch. Tots hizo una reverencia y, con un suave chasquido, desapareció junto con la caja que simbolizaba toda la vanidad de Lockhart. La casa de piedra quedó en completo silencio, salvo por el ocasional crepitar de la leña en la chimenea. Lynch no se detuvo en la sala, pues un pulso de energía bajo y constante emanaba del laboratorio de alquimia en el segundo piso, como el latido paciente de un corazón expectante. Sus dedos se movieron inconscientemente, como si respondieran a esa llamada silenciosa. Para Lynch, el interludio que había traído Lockhart había terminado. El trabajo verdaderamente importante lo esperaba en el origen de ese pulso. Se giró y bajó las escaleras, subiendo los escalones invertidos hasta su sala de alquimia. La sala permanecía tan ordenada como siempre, impregnada del aroma único de hierbas y metales preciosos. Sobre la mesa de experimentación principal, en el centro de la habitación, una gema escarlata reposaba en silencio en el centro de un complejo círculo mágico delineado con mitril, irradiando un brillo suave y eterno. No lejos de la mesa, sobre su propio pedestal, la escultura de madera del ojo del cuervo, impulsada por la piedra mágica, permanecía inmóvil. La mirada de Lynch recorrió la silenciosa escultura, para finalmente centrarse por completo en la piedra mágica sobre la mesa de experimentación. Desde que obtuvo esta piedra mágica, Lynch había utilizado todos los métodos imaginables para intentar desentrañar sus secretos ocultos. Había empleado complejos encantamientos para sondearla, la había colocado dentro de una formación celeste para observar el flujo de energía, e incluso había consultado numerosos textos antiguos casi perdidos para analizar su material y composición. Cada prueba le proporcionaba información fragmentada, como un destello de luz que a veces brillaba en la oscuridad, pero nunca había logrado alcanzar la esencia, la fuente de poder más profunda. Hoy decidió cambiar de estrategia. Abandonar todas las pruebas intrincadas y complejas y adoptar el método más simple y directo. Agitó el brazo, ajustando la lente frente a la ventana al ángulo perfecto, enfocando la luz del sol sobre la gema en el centro de la mesa experimental. Lynch permaneció en silencio ante la mesa, sin usar ningún instrumento, simplemente cerrando los ojos lentamente y colocando una palma sobre la gema. Aprovechando la potenciación del anillo de mitril, maximizó su ya poderosa percepción. Comenzó a escuchar. Eliminando la interferencia de los sentidos físicos, Lynch permitió que su conciencia se sumergiera en ese profundo mar de energía pura. En su percepción, la piedra filosofal ya no era un cristal, sino un sol en miniatura que giraba perpetuamente, cuyo interior vibraba con las corrientes primigenias de la creación y la destrucción. Innumerables runas doradas de ley aparecían y desaparecían entre la marea carmesí de luz. Eran las líneas de latitud y longitud que formaban el fundamento de la realidad, ahora temblando levemente a una frecuencia casi melodiosa. Su percepción se transformó en finísimos filamentos que sondeaban con cautela aquel hirviente mar de energía. No intentó controlarlo, sino que simplemente se fundió con él y lo sintió. En un instante, un torrente de información compleja inundó su conciencia. Por un lado, la fragancia más intensa y vibrante de la vida, la vitalidad ilimitada de la primavera, con todo creciendo con exuberancia, las células dividiéndose y la sangre fluyendo, como si una sola gota pudiera devolver la vida a los moribundos. Pero a medida que su percepción se profundizaba, en el núcleo mismo de esa vitalidad, tocó un silencio absoluto, eterno, conmovedor. No se trata de una quietud sepulcral, sino del inevitable fin de todas las cosas, la culminación del ciclo, el fundamento sobre el cual el tiempo no deja huella. No es lo opuesto a la vida, sino que coexiste con ella, tan inseparable como la luz y la sombra. Aquí, la vida y la muerte no son enemigas, sino leyes duales entrelazadas e inseparables. Linky abrió los ojos de golpe. Sus profundas pupilas reflejaban una seductora luz roja, como si despertara de un sueño ancestral. Exhaló lentamente, y el aliento, al instante de salir de sus labios, se condensó en diminutos cristales de hielo a un lado, mientras que la otra mitad dio origen a unos cuantos hongos fantasmales y brillantes que titilaron en el aire un instante antes de desvanecerse. Poco a poco lo comprendió.
La inmortalidad otorgada por la piedra filosofal no era la verdadera vida eterna, sino que, de una forma incomparablemente dominante, clavaba violentamente la ley de la vida en el cuerpo mortal, retrasando a la fuerza el inevitable silencio. No eliminaba la muerte, sino que simplemente posponía infinitamente ese momento, dejando al usuario eternamente en el umbral de la vida y la muerte, sin llegar a comprenderlo ni cruzarlo jamás. Su mirada se posó en el grabado del cuervo en la rama. La madera inerte, que solo cobraba vida gracias a la poderosa vida clavada en ella, parecía casi viva. Pero carecía de alma. Bajo la vida que sostenía su movimiento yacía un fundamento más profundo, mágicamente oculto, de muerte. Así que eso es todo murmuró Lynch, mientras sus dedos recorrían inconscientemente la superficie lisa de la piedra filosofal. Esta vez, sintió de verdad la fusión del hielo y el fuego, la vida y la muerte. No prolongar la vida, sino, congelar a la fuerza ese mar de muerte. Por eso Nicolas Flamel y su esposa necesitaban tomar continuamente el elixir de la inmortalidad. Para combatir la muerte, una lucha mágica continua y extenuante. Lo que tocó no fue el misterio de la vida, sino la vaga pero infranqueable frontera entre la vida y la muerte. De pie ante el umbral, vislumbró la verdad entrelazada de dos mundos, pero también comprendió con mayor claridad la magnitud y la majestuosidad de esa frontera. La vida en Hogwarts, como un río de aguas tranquilas, recuperó su ritmo constante de apacible tranquilidad. La rutina diaria de los estudiantes consistía en asistir a clases, sumergirse en las tareas en la biblioteca o las salas comunes, y jugar durante sus escasos momentos de tiempo libre. Pero para Harry y Ron, sus horarios estaban marcados por una tarea adicional, pesada y desagradable: el confinamiento solitario. El castigo de Ron parecía particularmente sabroso. El señor Filch, el conserje, parecía realmente decidido a cumplir su amenaza de limpiar todos los baños. En el castillo. Ron, armado con su fregona gastada y su cubo de limpieza de olor penetrante, ya había visitado todos los baños del castillo, grandes y pequeños. Desde las viejas letrinas húmedas y cubiertas de musgo cerca de las mazmorras hasta las algo más limpias de las torres que ocasionalmente recibían luz solar, las visitaba y les daba a cada una limpieza a fondo. A menudo se quejaba de que siempre parecía desprender un olor extraño, una mezcla de desodorante de menta y algo peor, y detestaba la costumbre de Peeves de aparecer de repente en los baños que estaba limpiando y lanzar bombas de agua al suelo recién fregado. Los días de Harry no eran mucho mejores. Con frecuencia era reclutado por el profesor Gilderoy Lockhart. Su confinamiento consistía en lidiar con interminables cartas de admiradores en el despacho de Lockhart, que estaba repleto de retratos narcisistas. Este trabajo era increíblemente tedioso y ponía a prueba la paciencia y la conciencia de Harry. Se veía obligado a escribir respuestas a sus admiradores en el correo electrónico de Lockhart. En su nombre, utilizando todo tipo de lenguaje exagerado y adulador, afirmaban cuánto le encantaban a Lockhart los regalos que le enviaban o baratijas, pociones de belleza, cartas de amor o se dedicaban a revisar cajas de libros de Lockhart esperando ser firmados, todo ello con sumo cuidado de no derramar tinta sobre aquellas fotografías impolutas. Cada vez que terminaba el confinamiento, Harry sentía que sus ojos y su alma habían sido doblemente atormentados. Hablando de Lockhart, sucedió algo extraño. En una clase, volvió a sacar una jaula llena de elfos de Cornualles parlanchines y con afilados dientes. Las mismas criaturas que lo habían humillado y expuesto su incompetencia en la primera lección. Se desató un alboroto entre los alumnos, especialmente entre aquellos que habían vivido el desastre en primera persona. Sus susurros estaban llenos de confusión y anticipación de una bofetada. Ron incluso le dijo sin emitir sonido a Harry: Evin está en problemas. Sin embargo, para sorpresa de todos, Lockhart se mantuvo inusualmente tranquilo esta vez, incluso luciendo una misteriosa sonrisa. En lugar de sacar su varita, sacó con calma una extraña, de su túnica de terciopelo, sacó un pequeño artilugio brillante y con forma de cuerno. Una bolsita de goma roja que había que apretar, conectada a una pequeña abertura redonda, más parecida a un juguete cómico de muggles. Justo cuando los elfos chillaban y salían en tropel, corriendo hacia los estudiantes más cercanos como un rayo verde, Lockhart respiró hondo y apretó la bolsita de goma con fuerza. Pop. Un sonido fuerte, penetrante e incluso algo cómico estalló, ahogando al instante el clamor de los elfos y los jadeos de los estudiantes. El sonido era solo un poco molesto para los humanos, pero tuvo un efecto increíble en los Pokémon enloquecidos.
Parecían haber sido golpeados simultáneamente por un martillo invisible, congelados en el aire, sus expresiones arrogantes reemplazadas instantáneamente por un dolor y una confusión extremos. Se agarraban las orejas con fuerza con sus pequeñas patas, emitiendo débiles gemidos de dolor, perdiendo por completo su agresividad. Entonces, Lockhart apretó rítmicamente la bolsita de aire varias veces más. Pop. Pop pop. Con ese ruido penetrante, los atormentados Pokémon parecieron oír una orden irresistible. Mareados, tropezando e incluso empujándose unos a otros, huyeron de vuelta a la jaula abierta lo más rápido posible. Lockhart dio un paso al frente con rapidez y cerró la puerta de la jaula de golpe con un clic. Un silencio sepulcral se apoderó del aula. Todos miraron incrédulos la pequeña trompeta dorada que Lockhart sostenía en la mano, luego al grupo de elfos temblorosos y claramente aterrorizados dentro de la jaula, y finalmente al propio Lockhart, que lucía una sonrisa de suficiencia. ¿Qué fue eso? Lockhart guardó con elegancia la trompeta, aún humeante, en su bolsillo, con una radiante sonrisa de todo está bajo control en el rostro. Observó a los estudiantes atónitos y se aclaró la garganta. Bien, damas y caballeros, en la primera lección, permití que estos elfos crearan un poco de caos. Su voz era fuerte y clara, con un tono de conferencia perfectamente medido. ¿Comprenden la inmensidad de... ¿Cuál es la diferencia entre estas dos lecciones y mis buenas intenciones? Lockhart hizo una pausa, disfrutando de las miradas desconcertadas, antes de explicar lentamente. No fue un error, sino una prueba cuidadosamente diseñada. Quería ver cómo serían vuestros contraataques más genuinos e instintivos sin guía. El resultado, por lamentable que fuera, también demuestra plenamente la necesidad de la enseñanza. Con astucia, reformuló su fracaso anterior como un experimento didáctico meticulosamente planeado. ¿Y hoy? Exclamó, elevando la voz como en un giro dramático en escena, os he mostrado cómo un mago verdaderamente entrenado, uno que conoce sus debilidades, debe responder correctamente al enfrentarse a criaturas mágicas específicas. Lockhart caminaba de un lado a otro del atril, con una brillante sonrisa que irradiaba confianza. La clave es que no todas las situaciones requieren agitar una varita o recitar hechizos. Un verdadero maestro se forja conociendo a fondo a su oponente, sus hábitos, sus miedos y lo que más odia. Recorrió con la mirada la clase, como si les revelara un secreto supremo. Tomen como ejemplo a estas ruidosas criaturitas. Se comunican gritando y se arman de valor. Entonces, un ruido más agudo y penetrante que no puedan tolerar es su arma más eficaz. Esto no es un truco, sino sabiduría. Es la solución más eficiente basada en un profundo conocimiento de las criaturas mágicas. Se palmeó el pecho, y la orden de Merlín, tercera clase, que lucía en él brilló. Este es precisamente el punto clave que he enfatizado y practicado repetidamente en todos mis libros, incluyendo Rompiendo con las chicas fantasma, Caminando con necrófagos y Caminando con trolls. Compréndanlas y podrán vencerlas. Conozcan sus debilidades y podrán atacar con certeza. Todas mis aventuras exitosas se basan en esta regla de oro. La pequeña lección de hoy simplemente lo demuestra una vez más. Esta explicación tan descarada como coherente hizo que los estudiantes se miraran sorprendidos, incapaces de refutarla por un instante. ¿Acaso lo había hecho a propósito la primera vez? Algunos estudiantes comenzaron a titubear. El ceño fruncido de Hermione se fue relajando poco a poco, sus ojos oscilando entre la sonrisa confiada de Lockhart y la silenciosa jaula. La duda interior empezó a entrar en conflicto con la admiración que aún sentía. Al fin y al cabo, los libros de Lockhart contenían conocimientos sólidos, y ahora, en efecto, había vencido al elfo. ¿Acaso era realmente un experto oculto? ¿Acaso su primer fracaso había sido, como afirmaba, un montaje didáctico deliberado? Ron puso los ojos en blanco y articuló sin emitir sonido. Se está tirando un pedo. Otra noche de castigo, Harry, en el despacho de Lockhart, atestado de fotos autografiadas y regalos de admiradores, hizo una mueca mientras le ayudaba a escribir respuestas a sus admiradores. El roce de su pluma sobre el pergamino, el zumbido de Lockhart puliendo con satisfacción su trompeta dorada y el lejano susurro del viento fuera de la ventana se fundían en un fondo soporífero y monótono. De repente, un susurro frío y viscoso, cargado del más primitivo deseo de matar, se abrió paso entre la cacofonía y llegó a los oídos de Harry. Hambriento, muerde, mata, es hora. Harry se estremeció. La pluma que sostenía en la mano se rompió, manchando de tinta la cursi nota de agradecimiento. Su rostro palideció al instante y un escalofrío le recorrió la espalda. ¡Ay, Potter!
Lockhart levantó la vista de su preciado megáfono y vio la extraña expresión de Harry y el desorden sobre la mesa. Lejos de estar enfadado, puso cara de preocupación, frunciendo el ceño. Por Merlín, muchacho, pareces un vampiro. Parece que tanto papeleo te ha agotado. Ni siquiera puedes concentrarte. No, Harry negó con la cabeza. ¿No oíste ese ruido? ¿Qué ruido? Lockhart pareció bastante sorprendido. Se giró y miró a su alrededor, fijándose en el reloj de pared. Madre mía, llevamos aquí 4 horas. Con razón tienes sueño. Lockhart se levantó y le dio una palmadita en el hombro a Harry con un gesto exageradamente cariñoso. Creo que ya es suficiente por esta noche. Necesitas descansar, no preocuparte por pergaminos. Vuelve y duerme bien, ¿sí? Harry no captó del todo la fingida preocupación de Lockhart. Tenía todos los sentidos alerta, intentando oír de nuevo aquella voz escalofriante, pero no llegó. Asintió casi mecánicamente, murmuró gracias, profesor, y salió del despacho algo distraído. De vuelta en la torre de Gryffindor, la sala común estaba casi vacía. Harry subió las escaleras y encontró a Ron tumbado en la cama, quejándose al techo de tener que lidiar de nuevo al día siguiente con aquel inodoro perpetuamente atascado del tercer piso. Ron, la voz de Harry sonó un poco seca al interrumpir la queja de Ron. Yo oí un ruido muy extraño en el despacho de Lockhart. Ron miró al techo y preguntó con indiferencia. ¿Un ruido? ¿Qué ruido? ¿Te obligó Lockhart a escuchar otra vez los halagos aduladores de sus admiradores? No, no de ese tipo. Harry se subió a la cama y bajó la voz. Era un sonido muy frío, muy aterrador. Venía del interior de la pared, algo así como hambre, asesinato o algo parecido. Ron se giró y vio el rostro pálido de Harry. Se incorporó de inmediato, con confusión y un atisbo de curiosidad. Dentro de la pared. ¿Estás seguro de que no es Peeves gastándole una broma a alguna tubería otra vez? ¿O es solo el crujido normal de la vieja casa del castillo? Este lugar siempre hace ruido, dijo Harry. No, Ron, esto es diferente, insistió. Aunque el sonido es vago, puedo oír que está lleno de malicia. Los dos discutieron en voz baja durante un rato, barajando varias posibilidades, pero después de mucho tiempo, no pudieron adivinar quién hacía el ruido ni por qué parecía que solo Harry lo oía. Al final, sin pistas y con mucho sueño, decidieron irse a dormir y hablarlo al día siguiente. A la mañana siguiente, de camino al gran comedor para desayunar, Harry le contó lo sucedido a Hermione. Al oírlo, la expresión de Hermione se volvió seria de inmediato. Harry, esto es fuera de lo común. Aunque hay muchos ruidos extraños en el mundo mágico, algo tan violento y aterrador no es normal. Dijo con firmeza. Deberíamos contárselo a los profesores inmediatamente. A la profesora McGonagall o al profesor Dumbledore. Ah, y al profesor Lynch, ¿no es tu tío? Seguro que se preocupará mucho por las cosas extrañas que has visto.